palabra que Él tenga, los minutos que Él tenga, lleguen a nuestro corazón. Después al final, pues hay una actividad y unos anuncios. Y no se nos olviden, hermano, esos mensajes que tiene nuestra hermana Betty por ahí, usted los recibe, pásenlo a otras personas. Y a veces la gente se puede convertir a través de un mensaje de esto, ¿ok? Padre, te agradezco este culto tan bello que hemos estado dándote para tu gloria. Por este momento de habernos sentado a la mesa a compartir el pan contigo, a hacer recordatorio de ese sacrificio que es lo más grande que hay sobre la faz de la tierra. Nadie se ha atrevido a entregar la vida por otro, pero Jesús lo hizo por la humanidad. Hoy tu Hijo va a predicar esta palabra. Yo sé que tú le has dado un pensamiento, algo para nosotros, lo vamos a recibir con mucho amor. Úsalo de manera especial. Dios te bendiga, hermano, que Dios te lo conceda. Un privilegio para mí. ¡Aleluya! A su nombre. ¡Gloria! A su nombre. ¡Gloria! Que el Señor le bendiga. ¡Amén! Aleluya. Cuando el pastor me pidió para predicar hace como una semana, cuando yo me entero que tengo que predicar y me dan días antes de yo tener que predicar, yo creo que es lo peor. Yo preferiría que me dijera hoy mismo, mira, hoy, ahora mismo te toca, sin aviso ninguno, a yo saber una semana o 2 semanas antes que me toca predicar. Me he dado yo mismo como 600 mensajes en esta última semana. Y esta mañana me levanto, anoche llegamos a casa y comenzamos a hablar de las cosas del Señor, de lo que sucedió ayer. Y expresábamos, hablando yo, mi esposa y mi cuñada, cuando yo conocí a mi esposa, ha llovido bastante, llevamos 25 años, pero cuando yo conocí a mi esposa, era yo, mi esposa y mi cuñada, vivíamos en Rochester. La excusa era mi cuñada, yo las iba a buscar todos los días, supuestamente yo iba a buscar a mi cuñada para dar una vuelta, pero era para pegarme a la hermanita. Y funcionó. Pero desde que Dios tuvo misericordia de nosotros, de una vida sumamente desorganizada, una vida sin ningún tipo de orden, donde todo lo que yo quería hacer es lo que yo hacía. Todos los días viernes a mí no me importaba más nada más que yo sentirme bien, yo hacer lo que yo quería hacer. No tengo que entrar en detalles, pero en esto el Señor tuvo misericordia de nosotros y vinimos yo y mi esposa y mis hijos. Y desde ese momento comenzamos a orar por mi cuñada, donde antes eso era de discoteca, jueves, viernes, sábado, domingo, party, discoteca, fumadera, bebeera, desorden total. Y anoche hablábamos y decíamos, wow, por primera vez el 4 de julio estuvimos en casa de mi cuñado. Ahí hemos ido antes de nosotros servirle a Cristo. Tuvimos la oportunidad de compartir, no hablábamos mucho, igual que el pastor. Yo fui a la boda del pastor y a Wilma, pero mis caminos estaban en otro lugar, nunca compartíamos. Pero ahora, anoche reflexionábamos en todo esto. Decíamos, wow, como nosotros nos perdemos en los detalles. Y el viernes, que era el 4 de julio, estuvimos compartiendo en casa de mi cuñado. Y por primera vez, todos los que estábamos allí, si llega a ocurrir algo o sonaba la trompeta, todos nos íbamos. ¡Amén! ¡Qué bello! Y anoche reflexionamos en esto, wow, qué maravilloso, qué misericordioso es Dios, porque ninguno merecemos el perdón, pero a Él no le importó lo que merecemos, y Él mismo se echó maldición encima para poner bendición y vida en nosotros. ¿Cuánto le pueden dar un aplauso a Cristo? Qué bueno, qué maravilloso es el Señor. Antes de comenzar a leer la palabra y a entrar en el mensaje, me gustaría que ahí donde están, todos los que puedan, si tienen algún dolor o algún impedimento, no lo hagan y háganlo en la mente, pero todo el que pueda, simplemente un dedo y apunte lo más alto posible, lo más alto posible, y piensen esto que vamos a repetir. Esto lo vio Jacob. Había un siervo de Dios llamado Esteban que estaba siendo apedreado. Y mientras era apedreado, esto no sucedió antes, esto no sucedió después, esto sucedió mientras estaba siendo asesinado a peñonazo limpio.
Nosotros somos del campo. Muchos de los que estamos aquí hemos cogido una pedra. Yo he cogido un par de pedras y he dado un par de pedras también. Y duelen. Estamos hablando de peñones. Eran para matar con el fin de matar a esta persona. Mientras le daban peñonazos, me imagino que su rostro se desfiguraba. Chichones comenzaban a salir. Sangre comenzaba a brotar. Dice que miró al cielo y mientras todos acusaban, comenzó sus ojos espirituales en esa transición donde comenzaba a caminar de su cuerpo físico a su vida espiritual. Expresó a través de su boca con lo que le quedaba y decía: veo el cielo abierto y al Hijo del Hombre sentado a la diestra, o sea, a la derecha de mi Padre. Y a él le han dado todo honor, toda potestad le ha sido dada a él. Y yo quiero que todos juntos digamos, igual que dijo Esteban: al que está sentado, al que está sentado en el trono, y al Cordero, y a su Santo Espíritu, y a su Santo Espíritu, sea la gloria, la honra, la alabanza, el poder, la justicia, la salvación, la adoración por los siglos de los siglos, de los siglos, de los siglos. Aleluya. Amén. ¿Cuántos pueden dar un aplauso a Cristo? Gracias, Padre, por tu misericordia. Mientras yo pensaba anoche de qué voy a hablar, después de tener un montón de papelitos en un lado con 2 letras, decía: Dios mío, me acosté a dormir, quiero decirle, sin el mensaje, con un nerviosismo. Pero entonces mi esposa me viene al cuarto y me dice: ¿estás durmiendo ya? Yo sí. Me dice: me llamó Luisito, que es mi cuñado, y dijo: dile a Carlos que voy mañana. Una de las cosas que yo decía es: Señor, a mí no me da trabajo, me da trabajo predicar en silencio. Yo me pongo bien nervioso. Yo no soy una persona que me gusta estar frente a cámaras o personas mirándome. Cuando veo a alguien mirando para lado, digo: ay, se aburrido. Ay, le di sueño. Ay, Dios mío, yo mismo. Ay, despido ahora mismo. Pero cuando él mandó este mensaje, yo me acosté a dormir. Yo dije: yo no sé de lo que yo voy a hablar. Pero hubo un momento donde Eliseo no quería hablar. No voy a entrar en detalles por qué él no quería hablar. Habían 2 reyes, uno de ellos él no quería bregar mucho con él y no quería hablar. Pero el otro rey, el rey de Judá, él sí se llevaba con él. Y cuando lo vio, dijo: por amor al rey de Judá, yo voy a hablar. Digo: pero estoy molesto con este otro rey. Por tanto, yo no puedo salir aquí a improvisar cualquier cosa. Necesito un tenedor. Necesito a alguien que toque una alabanza para que la atmósfera cambie, para que palabra descienda. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando anoche me mandó el mensaje de que él venía hoy, yo no se lo pedí, yo siempre se lo pido. Yo siempre que he predicado y él llega, yo le pido: por favor, ven, necesito un tenedor. Hoy él llegó solo. Por tanto, yo sé que hoy Dios tiene palabra. Yo no tengo palabra para usted. Yo no tengo nada que decirle a usted que le va a dar ánimos. Yo no tengo palabras mías para decirle a usted que le va a dar solución o una respuesta. Pero aquel que mora en usted y que mora en mí, que nos conoce mejor que cualquier otra persona, ese sí tiene palabras que dan vida. Ese sí tiene palabras que cambian todas las cosas. Yo decía: ¿cómo comenzamos? ¿Cómo podemos crear una atmósfera? Esto no tiene que ver con el que está predicando aquí. Jesús. ¿Quién más grande que Jesús? Hacía milagros, prodigios, unas cosas terribles. Mas fue a su lugar, a su ciudad, a Nazaret. Y cuando estaba allí, dice que muy pocos fueron sanos. ¿Por qué? Porque las personas, cuando le decían: aquí está el Mesías, aquí está el que salva el mundo, el que sana, el que levanta, el que restaura, decían: ¿qué? ¿Salvador de qué? Ese es el hijo de María y José. Yo lo conozco. Yo conozco a su madre, a su padre, a sus hermanos. Yo sé quién es él. Por tanto, no podemos poner los ojos en la persona que esté aquí. No lo digo porque soy yo. Sea quien sea que esté aquí dando esta palabra de vida, nosotros tenemos que aceptarla
y estar pendiente para cuando Dios habla. Sé que tiene un mensaje hoy, primeramente para mí y luego que espero para cada uno de ustedes. ¡Aleluya! Yo quiero invitarlos para los nervios de ustedes, no los míos. Para los nervios de ustedes, quiero invitarlos. Mientras las hermanas adoraban, comenzaron a decir, hoy perfumamos tu trono. Y yo me puse a pensar en eso aquí. Yo decía, ¿cómo perfumar el trono del Señor? Y me puso Dios en la mente lo que es la adoración y lo que es la alabanza. El trono se perfuma con alabanza, aunque se perfuma con adoración. Pero la adoración es un modo de vida. La palabra adoración en su original idioma significa vivir inclinado, postrarse delante de, o dejar que algo tome control de mí, o permitir que eso sea lo mayor en mi vida. Si yo vivo en adoración, es que yo vivo inclinado. Esto es algo que tiene que suceder en todo tiempo. Amén. No en la iglesia, no en el trabajo, sino en la iglesia y en el trabajo, y en nuestro hogar, y en nuestro caminar. Cuando nosotros cargamos ese nombre, sobre todo nombre, en nuestros hombros, y cada vez que damos un paso y queremos responder de cierta forma y nos quedamos calladitos y decimos, Señor, ayúdame a representar tu nombre de la forma correcta, eso es adoración. Sí, Señor. Aquí estamos en alabanza todos juntos. Aunque estamos en adoración, ¿cuántos viven en adoración inclinados delante de Dios? Qué lindo es Dios. Pero hoy estamos en alabanza. La Biblia dice que Él habita en medio. Y esta vez es tan sencillo. Simplemente una alabanza. Una alabanza puede cambiar tantas cosas, sin poner manos, sin oración. Ustedes quieren sentar pues, yo sé que ya mismo los voy a hacer pararse, pero todavía. Sin poner manos, sin ningún tipo de adoración. Pueden ocurrir milagros, pueden venir personas y entrar por ahí corriendo, porque yo lo he visto, simplemente con una alabanza de corazón, olvidándonos quién está a nuestro lado, olvidando quién está mirando que nos estamos poniendo feos. Mientras lloramos, yo lloro feísimo. Y voy a llorar porque cuando el Espíritu Santo me toca, yo lloro. Soy el que se ría, yo sé por qué. Pero mientras nosotros alabamos, el Señor comienza a moverse. No porque es usted, no es porque soy yo, porque es su palabra. Y esto lo que hacemos es que provocamos la naturaleza de Dios. Y Dios en su naturaleza es multiplicación, es bendición, es sanidad, es levantamiento. Todas estas cosas que vienen de Dios son las que provocamos con una alabanza. Ahora, yo voy a cantar ese mismo himno, esa parte nada más. Yo no le voy a decir a usted cante conmigo. Yo solamente le extiendo una invitación. Si usted quiere, el que esté esperando un milagro, no depende de mí. No depende del pastor, no depende del hermano Astacio, no depende de ninguno de los que estamos aquí, depende de usted. Cada persona que Jesús ayudaba, sanaba, levantaba, le daba vista, decía, tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado, tus pecados han sido perdonados por tu fe. Quiero invitarlos a que canten esto conmigo, pero a Dios, no a mí, o no a su hermano. Cierren los ojos. Olvídense del que está a su lado. Lamentablemente, no todos los que estamos aquí vamos a aceptar esta palabra. No todos los que están aquí, y si usted mira a su lado, va a estar o llorando o viviendo inclinado delante de Dios. Pero de cierto prometo que la palabra de Él no puede salir. La Biblia dice, no saldrá su palabra y volverá atrás vacía sin haber cumplido el propósito con la cual fue enviada. Pero invito a adorar a Dios, a alabar al Señor, para que comience una atmósfera de milagros. ¿Cuántos esperan un milagro? Yo también. Yo también. Hoy perfumamos tu trono. Aleluya. ¿Cuántos pueden alzar sus manos? Hoy perfumamos tu trono. Hoy perfumamos tu trono, recibe alabanzas. Hoy perfumamos tu trono,
Hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, recibe. Perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, recibe. Mi alma te adora, Padre Santo. Vamos a predicar y hablar en tu palabra. No le vamos a añadir ni le vamos a quitar, pero tú, Señor, aquel que habla, Señor, y que llega donde nadie puede llegar, aquel que con su mano puede tocar nuestro corazón y leer nuestras cicatrices, aquel que sana, aquel que llega donde ninguna medicina, ningún consejo, ningún psiquiatra puede llegar, aquel que llega a lo más profundo de nuestro dolor. A ti te invocamos, Espíritu Santo. Tú que te movías sobre la faz de las aguas, tú que abriste el mar rojo en dos, tú que abriste el río Jordán en dos, tú que ceñiste los lomos de Elías a su larga edad y corriendo le pasó a caballos por el lado. A ti te estamos invitando a que hoy te muevas en nuestra alabanza, en nuestra alabanza, en nuestra alabanza. Santo, 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 aleluya. Hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, recibe alabanza. Hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, Jesús. Hoy perfumamos tu trono, recibe alabanzas. Hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, recibe alabanzas. Hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, Jesús. Hoy perfumamos tu trono. Recibe alabanza. Hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono. Recibe Alabanzas, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono. recibe alabanza. Adórale, oh adórale, ya viene el rey, ya viene el rey. Adórale, ya viene el rey. ¿Sabe lo que estamos diciendo? ¿Sabe lo que estamos diciendo? Estamos invitando a aquel que con su palabra soltó una acción poderosa y los montes subieron y los valles bajaron y el agua se detuvo y tomó y no pasó de donde él había predestinado que el agua no pasara. Poder sobrenatural por encima de cualquier otro poder. Ese es el que vive dentro de usted y dentro de yo. Nada puede ser igual si él vive dentro de nosotros. Así mismo en esa comunión, el que lo quiera buscar puede, si no, por favor solamente sigan. Pero necesito, no voy a extenderme. Ha sido una tarde, hay muchos eventos y creo que faltan más cosas. Deme algunos 25 minutos para que el Señor pueda hablarle a su corazón. Buscamos la palabra en Isaías capítulo 6. Santo Dios. Bendito tu nombre, Padre, aleluya. Gracias, Padre Santo, aleluya. Gracias, Padre Santo, aleluya. Isaías capítulo 6. Aleluya. Qué lindo. Te adoramos. Vamos a estar leyendo del versículo 1
al 4 y después el versículo 8. Bendito tu nombre, Padre. A su nombre. Se queden calladitos de poner nervioso al pastor. Aleluya. ¿Lo tienen? Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Ahora el versículo 8 ahí mismo dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces dije yo. ¿Cuántos se atreven a repetir esta parte? Heme aquí. Una vez más. Entonces dije yo. Heme aquí. Aleluya. Padre, gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor, despierta en nuestro corazón y en nuestro espíritu lo que tú, Señor, has querido que despierte. Se pueden sentar, hermanos. Aleluya. Bueno, para comenzar, no quiero pensar de que todo el mundo sabe o ha escuchado esta historia. Empezamos con el rey Usías. El rey Usías, dice aquí, en el año que murió el rey Usías, Isaías hablando, dice: yo vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. ¿Quién era Usías? Usías era un rey. Muchos piensan que era como primo del mismo profeta Isaías. Pero este rey era sumamente poderoso. Comenzó su reinado a muy corta edad. Era muy joven cuando comenzó su reinado. Tenía fuerzas. Era un hombre valiente. Era un tipo bravo. Y comenzó el rey Usías, rey de Judá, a ganar batallas. Y venían enemigos y él salía con su ejército, vencía al enemigo. Y él salía y conquistaban diferentes tierras. Y este rey comenzó a tomar un nombre donde todos los que lo veían como una figura de poder, una persona de autoridad, una persona seria. Como quien dice, ese no relaja. ¿Cuántos han tenido? Aquí se ven par. Y yo veo a la hermana que está Teresa. La hermana Teresa se ve que arrastraba 2 o 3 por ahí. Pero qué lindo es cuando Dios cambia. Cuando Dios nos cambia, Él no cambia nuestro carácter. Él nos moldea para nosotros hacer lo que Él ha predestinado que hagamos. O sea, muchas personas, yo sé que todos lo hemos visto, donde hay personas que en la calle quieren estar y hacen unos revoluciones terribles. Después venimos a los caminos del Señor, que somos lo más abochornoso, lo más tímido del mundo. No nos atrevemos ni a aplaudir. Y por favor, hermano, pase. Ay, es que me da pacho. Pero antes no había pacho que existiera. Esa parte es la que yo quiero que entendamos. Que nosotros, la humildad, o lo que Dios quiere, lo que nosotros tenemos, nuestro carácter, nuestra forma de ser, Dios la ha puesto ahí con una razón, por un motivo. Sabemos profetas como Isaías, donde antes del rey Usías, y si leemos la historia del capítulo 1 al capítulo 6, es una formación. Y él está comenzando a ver diferentes puntos de vista y a observar diferentes cosas. Pero este año donde muere este rey de poder, donde todo el mundo lo veía como una persona de sumamente fuerte, de carácter, y murió una forma trágica. Que no, la predicación no está ahí, no voy a entrar totalmente a la historia de Usías, pero murió de una forma trágica. Y dice que en este año, cuando este rey murió, algo sucedió con Isaías. Fue removida la seguridad de esta ciudad, Judá. Fue removida la persona que mantenía lo que ellos pensaban que era un orden y una seguridad. Y no importaba
la amenaza que hubiera en contra de ellos, al ellos ver a su rey caminar, entendían que este rey que Dios nos ha dado es un bravo, y amenace quien amenace, nada nos va a pasar porque mi rey es un bravo. Esto fue quitado de ese pueblo. Por tanto, cuando comenzaron las amenazas, lo primero que ataca el enemigo al pueblo del Señor es miedo. Esta gente comenzaron a entrar en miedo. Y me imagino que hasta el mismo Isaías. Hasta el mismo Isaías. Y yo comenzaba a leer esto. Y me entró tristeza. Porque comenzando por mí, yo soy hijo de pastores. Mientras yo veía todas estas cosas sucediendo en la iglesia en la cual yo iba, veía a mis padres amaneciéndose, veía a mis padres orando en lengua por los hermanos, vi manifestaciones demoníacas, manifestaciones celestiales, me crié en este ambiente. Eso para mí no era algo raro cuando alguien comenzaba a manifestarse un espíritu, un demonio, porque esto lo estoy viendo desde niño. Pero cuando mi padre comenzó a enfermar, yo lo veía siempre como una persona de autoridad. Mi esposa conoció a mi padre, un hombre sumamente, de un carácter sumamente fuerte. Y cuando yo comencé a ver esta enfermedad, la diabetes, que comenzó a tomar posesión de su cuerpo, empezó a dañar el páncreas, sus músculos se empezaron a encoger, hasta su tamaño descendió. Y yo veía el hombre que antes yo lo miraba como si está, ¿quién se va a meter con nosotros si está mi padre? Nadie va a poder con mi padre. Comencé a verlo deteriorarse, comencé a verlo con dolor, y comencé a ver lo que él exponía, que nadie más podía ver, pero yo como hijo, estando cerca de él, pude comenzar a ver su deterioramiento. Y esto empezó a traer miedo a mí un poquito, diciéndome, si antes yo tenía una confianza tan tremenda simplemente porque mi padre y mi madre estaban a mi alrededor, ahora ¿qué yo voy a hacer cuando él ya no tiene la misma fuerza que antes? Y pienso que así comenzó a verse este pueblo de Judá. Dice la Biblia, o dice la historia, los historiales, no está aquí en la Biblia, pero leemos, hay libros de historias de Judá, historias de Israel, y dicen los que cuentan la historia, que en este tiempo, cuando estos reyes obtenían una victoria, ellos cogían al rey que ellos vencieron y le picaban un pedazo del manto, de la capa, llena de perlas y de cuantas cosas, le picaban un pedazo, y ese pedazo se lo añadían a la capa del rey que venció, ¿verdad? Entonces, cuando entraba este rey Usías, después de tantas victorias, después de un carácter sumamente fuerte, que no había quien le hiciera frente, y él entraba por su palacio, imagínense el manto del rey Usías, con tantas añadiduras, y cuando entraba cogía todo el pasillo. Yo me imagino, hemos ido a bodas y vemos que cuando la novia camina, ahí siempre un muchachito y una muchachita lo ponen acá, ¿verdad? Le aguantan el rabo del traje. Yo me imagino que cuando este rey entraba, el rabo de este manto cubría todo el pasillo por donde él caminaba. Todos se echaban al lado. Los otros reyes, cuando lo veían llegar en su carroza y él bajarse a enfrentar o hablar con el rey que venía de frente, me imagino que causaba temor al ver su manto llena de cantos y de pedazos del manto de otros reyes que ya fueron vencidos. Y esto ponía miedo en los que veían esto. ¿Por qué digo esto? Porque me causa curiosidad de que Isaías, este rey Usías, que era familia de él, que él estaba metido en ese círculo de reyes y había visto este poderío, este respeto que todo el mundo le tenía a su primo, y de momento desaparecer. Y me imagino que él, igual que el resto de las personas, se sintieron vulnerables, donde ahora cualquiera puede venir y atacar. Por eso fue que cuando Dios se le presentó, tuvo que esperar a que muriera la persona que todo este pueblo tenían como un héroe. Porque a veces Dios permite que las personas que son nuestros héroes, en los cuales nosotros nos recostamos, en los cuales nosotros llamamos para todas, no podemos dar un paso sin contar con esta persona. Dios tiene que quitarla. No llevársela, no es un castigo, pero simplemente para que nosotros entendamos que dependemos de Él. Amén. No del rey bravo,
no del que nos defiende, de Dios, ¿verdad? Señor. ¿Me están siguiendo? Están calladitos, por eso es que me están escuchando. ¿Qué pasa? Me da curiosidad que cuando él ve esta visión, comienza a describirla y toma este bolígrafo y comienza a escribir en el año que murió nuestra defensa, en el año que bajó nuestra seguridad, en el año que faltó nuestra provisión, en el año que nuestra salud se deterioró, en el año que ya no tengo las mismas fuerzas que tuve, en el año que yo no tengo la misma confianza que tuve ayer, en el año donde veo que mi familia está más lejos, en el año que veo que mi padre está más lejos de mí, en el año que veo que la relación mía y de mi madre se deteriora, en el año que veo que mi salud y que los que me acompañan, los que siempre han estado ahí, comienzan unos a fallecer, otros a alejarse, otros caen en un hogar, otros van presos, otros, y comienzo a ver lo que está a mi alrededor cambiar. Y Dios tiene que dejar que esto suceda para nosotros darnos cuenta que este momento es sumamente importante para ver de dónde verdaderamente viene nuestra seguridad. Y dice aquí la palabra, en el año que bajó todo esto, todo lo que yo veía como alto, de momento cayó, se derritió, se derrumbó, murió el rey Usías. Dice, en este año se me reveló Jehová. Y como el rey Usías entraba y sus victorias añadidas a su manto cubrían el pasillo por donde caminaba, cuando se sentaba en su trono de rey, su manto cubría todo su trono y todo su alrededor. Entonces Dios tuvo que llegar a él, de forma que él entendiera que era Dios por encima del rey Usías. Cuando él comienza a ver, dice, en el año que murió mi seguridad, vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Entonces aquí viene el secreto. Sus faldas, aquellas que le añadían al rey Usías y a estos reyes vencedores, era tan vencedor, había ganado tantas guerras, era tan fuerte en batalla, era tan ganador y tan ganador y tan ganador, que su manto cubría todo el templo, no el trono. Sus faldas cubrían el templo y el vaqueo que tenía el rey, los 12 soldados que caminaban con él con lanzas y se paraban donde sea que él se paraba. En esta visión él dice, allí no habían soldados, allí no habían personas guardando la puerta. Dice, por encima de este señor que era tan victorioso que sus faldas cubrían completamente el templo, por encima de él habían serafines. Serafines son de fuego, son como, parecen, si los describiéramos, parecen dragones volando de fuego. Por encima de él, encima del rey Usías, habían un par de soldados con lanzas. Por encima de este rey, sobre todo rey, habían serafines. Él dice, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y ellos que estaban metidos en la misma presencia de Dios, se tenían que dar voces uno al otro diciendo, santo, que significa separado, aparte, diferente. Por eso es que la Biblia dice, sé santo, porque yo soy santo. O sea, le está diciendo sé separado, porque yo soy separado. Sé aparte, porque yo soy aparte. Sé diferente, porque yo soy diferente. La palabra santidad no es que andamos con 2 alas elevados por el cielo. Somos humanos, tenemos dolores, tenemos dificultades, tenemos debilidades, fallamos. Usted y yo vamos a fallar. Pero gracias a aquel que sin importarle entregó su vida para que usted y yo tuviéramos vida, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. ¿Verdad? Qué lindo es esto. Me ponía yo a pensar y yo decía, el Señor tuvo que presentarse a Isaías de una forma que él conozca. Por eso a veces nosotros vemos en lo que nosotros ocupamos nuestro tiempo, nuestro trabajo, de la forma que vemos nuestra familia. Y a veces ignoramos de la forma que Dios nos habla,
¿Por qué? Porque Isaías se le tuvo que presentar de una forma que él entendiera lo que estaba pasando. A lo mejor si se nos presenta a nosotros con un manto tan grande que cubra toda esta iglesia, no vamos a entender porque por aquí nadie anda con manto. Pero Isaías, que veía el manto de su rey cubrir todo el lugar donde él andaba, y esa cubierta era de victoria, de fuerza, de poderío. Y cuando esta fue removida, ahí fue que el Señor se le presentó como una cubierta sobre cubiertas, sobrenatural, más grande que lo que era ya visto en su vida. Y después dice, y no solamente las faldas cubrían el templo, dice, toda la tierra estuvo llena y está llena de su gloria. Qué cosa más tremenda. Cuando yo comienzo a leer esto, me llevó al versículo 8. Y mientras él estaba viendo esta clase de visión tan impresionante, dice que en esto oí la voz, dice el 8, dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? Entonces dijo, ¿y quién irá por nosotros? Entonces él contestó, entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. ¿Verdad? Y yo me quedé pensando en esto. Comienzo a meditar en la vida de Isaías. Comienzo a meditar y yo dije, ¿qué misión? ¿Cuántos le han dicho a Dios, heme aquí, envíame a mí? Yo lo he dicho muchas veces. ¿Y cuántos han estado en una situación donde le dicen, hay que ir a hacer esto? Y usted mismo dice, vaya otro esta vez. Creo que si yo llego a saber con detalles donde nosotros estábamos en México, hubiera habido pastor, pero hubiera orado un poco más. Cuando yo entendí que donde nosotros estábamos secuestraban gente, los picaban en canto, especialmente predicadores, especialmente si no eran de allí. Y allí nosotros estábamos caminando por todo aquello. El pastor estaba bien contento. Pero el Señor nos llama y nos envía a lugares porque nosotros hablamos, heme aquí, envíame a mí. Yo siempre le dije, Señor, cuando yo estaba en el mundo, yo me tiraba por donde sea a hacer lo que fuera. Ahora que yo te sirvo a ti, envíame a mí. Yo no tengo miedo, vamos para allá. ¿Por qué? Porque si Él envía, Él respalda. Yo empiezo a pensar, ¿cuál fue la misión de Isaías? Además de muchas, Isaías era uno de los profetas mayores. Y la vida de Isaías fue otra cosa. No voy a entrar en detalle en todas las cosas que hizo Isaías, pero quiero entrar en detalles en una. Él comienza a ver esta visión. El Señor se le presenta de una forma que él pueda darse de cuenta que Dios le está diciendo, yo soy más grande que lo que tú pensabas que era tu seguridad. Yo soy más grande que lo que tú pensabas que era tu líder. Yo soy más grande que lo que tú pensabas que era tu fuerza. Yo soy más grande. Mírame. Si tú crees que el manto de Usías es impresionante, el mío cubre todo el templo. ¿Tú crees que el trono de él era difícil de cubrir? El mío es alto y sublime. ¿Tú crees que él tenía soldados que lo vaqueaban? Yo tengo serafines que me dicen santo, santo, santo. Y ellos que viven delante de mi presencia todavía se sorprenden al darse de cuenta delante de quién están. Muchas veces nosotros estamos delante del mismo Señor, a través de su Espíritu Santo, a través de sus siervos que envía para hablarnos, y lo tomamos como si quien está hablando con nosotros es cualquier persona, como si las palabras que nos están diciendo nos están rompiendo cadenas, abriendo portales en el mundo espiritual. Comienzo yo entonces a preguntarme cuál era la misión de Isaías, a qué él se comprometió cuando vio esta visión, y preguntaron, ¿a quién enviaremos? ¿Quién irá por nosotros? Y él dijo, heme aquí. Entonces me llevó a Isaías capítulo 53. El que quiera buscarlo puede, no tienen que buscarlo, yo lo leo. Pero el que quiera puede acompañarme. Y vamos a Isaías capítulo 53. Y aquí yo tuve que llorar. Aquí fue donde me di de cuenta a qué él se había comprometido cuando dijo, heme aquí, envíame a mí, yo me atrevo a ir. Dice la palabra, este es uno de los capítulos de la Biblia completa, más impresionante, más interesante, con más secretos, que a mí más me ha ministrado en la palabra completa. Este es uno de ellos.
¿Por qué? Porque tenemos que acordarnos ahora, expliqué quién era el rey Usías, tenemos que saber quién era Isaías. Isaías vivió alrededor de 765 años antes de Cristo, antes del nacimiento de Cristo. Como una persona que vivió antes, 750 años, antes del nacimiento de Cristo, él puede estar expresando estas palabras de la forma que las está expresando. Y aquí entendí a lo que él se había comprometido. Y lo que quiero es que nosotros, como pueblo, como cuerpo de Cristo, entendamos que cuando nosotros abrimos la boca, las cosas no tienen que ser instantáneas. Pero si nosotros nos atrevemos a decir, heme aquí, envíame a mí, no importan las dificultades, esto se cumplirá. ¿Verdad? ¿Estamos aquí, verdad? Ok, comenzamos. Isaías 53, versículo 1 al 7. Yo lo voy a leer, quiero que si lo leen conmigo, estupendo. Si no, cierren los ojos, simplemente escuchen lo que está diciendo aquí Isaías. Y yo lo voy a leer rapidito y vamos a hablar, ya estamos casi terminando. Como el pastor, casi. Después de esto termino. Dice la palabra, Isaías capítulo 53, versículo 1 al 7. Escuchen muy bien. Cuando estábamos leyendo en el versículo 6, él dijo, heme aquí. Yo respondí, heme aquí, envíame a mí. ¿Verdad? Dice aquí, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Ya la misión, cuando Dios dijo, ¿a quién enviaremos? ¿Quién irá por nosotros? O sea, Dios no estaba hablando solo. Había más de una persona allí. La misión era más de una persona. Esto era un mandato o una misión de parte de más de una persona para ver quién se atrevía a llevar esto a cabo, ¿verdad? Y comienza aquí Isaías en el versículo 53, mucho tiempo después, muchos años después de haber visto esta visión y de haber dicho, envíame a mí, envíame aquí. Dice, ahora coge el mensaje que Dios le había dicho, ¿quién irá por nosotros? Y lo hace de Él también. Cuando nosotros comenzamos a trabajar para Dios, la Biblia dice que Él es el que pone el querer como el hacer en el corazón del hombre. O sea, Él le va a dar. Esto no es un esfuerzo. Yo no estoy aquí esforzándome. Tengo que ir para la iglesia, estoy aquí. No. Yo estoy ahora mismo haciendo lo preferido mío en toda mi vida. Esto es lo más que a mí me encanta, lo más que me apasiona hacer, es hablar de esta palabra. Con la pasión que la hablo aquí al frente, la hablo de tú a tú. Si hablamos en un parque, si hablamos en el trabajo, bueno, ahí lo sabe Wellington. El pobre lo mandan conmigo en el trabajo. Y está ahí, si son 5 horas de viaje, son 5 horas que vamos a dar palabras. Pero la Biblia dice que de la abundancia del corazón, si yo estuviera sentado con usted y lo que sale de mi corazón es contienda, ¿viste lo que dice el hermano? ¿Viste lo que dice el hermano? ¿Viste lo que el pastor dijo? ¿Viste lo que? No tengo malas noticias. Hay que hacer un alineamiento. Hay tantas personas, mira, el mismo profeta Jeremías, y esto es nuevo, esto no está de nada aquí. Esta mañana mi cuñada me dijo, ¿ya tienes el mensaje? Y ya subí la libreta y yo no he escrito ni el nombre. Yo no sé ni qué es lo que yo voy a hacer. Dios siempre me hace esto, yo creo que Él se ríe. Pero a mí me encanta. ¿Por qué? Porque subo aquí bien nervioso y bien seguro de que yo no tengo nada que dar. Y esto es precioso. Mientras yo pensaba en esto, decía, entonces Isaías cogió y hizo ahora esta misión de él, parte de él. Y comienza diciendo, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Dice, ¿y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? El versículo 2 dice, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Y comienza a describir a una persona llamado Jesús, que en este tiempo faltaban 750 años para que esta persona naciera, ¿verdad? Esto comenzó a trabajar en mí, porque yo dije, pero entonces, ¿por qué esto no lo predicó? No sé,
cualquier otro profeta después del libro de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pablo, aunque lo digo, pero ¿por qué con estos detalles? ¿Por qué el Señor quiso que esto se diera con tanto detalle, tanto tiempo antes de que sucediera? ¿Verdad? Y comienza Isaías a tomar esta misión y a hacerla propia y a describir a esta persona que viene y dice ahí el versículo 2: subirá como renuevo, como algo que ya estaba roto y vuelve a renacer, ¿verdad? Entonces dice, y como raíz de tierra seca. El que ha caminado en un campo y ve un canto de raíz por fuera de la tierra seca, se ve feíto, se ve feíto. Antier estábamos en casa de mi cuñado, él tiene una bajadita así, está llena de raíces, y él me estaba diciendo, tenemos que tirar tierra para cubrir todas esas raíces. Se veían, ¿sabes? Se ven feitas las raíces por fuera. Y más en tierra seca, la tierra como que se cuartiza, no se ve un lugar donde algo puede nacer. Y esto es bien, bien importante, porque en los detalles es que nos perdemos lo que de verdad Él quiere comunicarnos. Cuando Jesús vino, ¿por qué fue traicionado? ¿Por qué Pablo perseguía a la iglesia? Son preguntas que yo mismo me pregunto. ¿Por qué Judas, viendo lo que hacía Jesús, viendo de cerca gente siendo sana, muertos levantarse, miles ser alimentados con muy poco alimento, personas venir de todos lados ser sanos, cómo esta persona va y traiciona a Jesús después de ver todas estas cosas? Aquí está el secreto en este capítulo 2. Dice, como raíz de tierra seca. Dice, sin hermosura le vimos, para que no nos llame la atención su rostro o su forma de ser. O sea, Jesús vino con los mismos dolores, con las mismas características de usted y mía. Los mismos miedos, las mismas dudas, las mismas preguntas: hambre, sueño, dolor, cansancio, soledad, miedo. Jesús tenía miedo. Jesús se arrodilló antes de ser arrestado. Dice que allí lloró amargamente y que pidió. Dice, mi alma está amargada hasta la muerte. Y allí de rodillas le pidió, si es posible, por favor, pasa de mí esta copa. Yo no quiero ser golpeado, escupido, abofeteado, puños en la cara, el pelo arrancado, la barba arrancada, los dedos en los ojos, pateado en el piso. Yo no quiero pasar esto. Yo no quiero las pegadas que voy a recibir, estos castigos y estos latigazos. Yo sé lo que me va a pasar. Yo no quiero pasar esto. Y comienza Jesús a expresarle su miedo. ¿A quién? A su hermano, al Padre, aquel que lo envió. Aquel que lo envió. Y comienza Isaías a ver esto. El verso 3 dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Esto es tan importante para mí, me llama tanto la atención, porque comienza y dice, si nosotros hoy por hoy, ¿quién es su persona favorita en la Biblia? La mía, Jesús. Y me imagino que si le doy el micrófono a cada uno, tienen una razón diferente por la cual es Jesús, ¿verdad? Cuando comenzamos a ver esto, que hay un héroe a esta ecuación en la cual no se parece un superhéroe, como decimos. Lo mismo que pasó con Pablo y con Judas. Estaban esperando a alguien que viniera en un caballo con 2 espadas, con 4 ángeles, tumbándole la cabeza a todos los reyes de Roma y a liberar al pueblo de Israel de la aflicción de Roma. Y al ellos ver que esta persona que vino, que todo el mundo estaba diciendo que era el Mesías, que todo el mundo estaba diciendo que era el Salvador, que ellos estaban esperando que en ese momento él iba a sacar la espada y a comenzar a luchar por Israel, comienza a amar a su enemigo. Comienza a dar consejos diciendo, aquel que los maldiga, bendícelo. Aquel que te golpee, recibe el golpe y ponga la otra mejilla. Aquel que lo insulte, en vez coge el insulto y déle piropos. Dígale que usted lo ama, que Cristo lo ama. Aquellos que lo desprecien, acérquese, clame más por él, ore más por él. Qué difícil es.
Y cuando ellos vieron que esta persona no era lo que ellos se imaginaban, aunque estaba la evidencia, Judas dijo, pues espérate, no puede ser el Mesías. El Mesías venía a luchar por nosotros, a librarnos del reino romano, a tumbar cabezas y a establecer su reino por siempre. Esa es la promesa, dice, para David, que de él y su raíz iba a venir alguien que iba a reinar por la eternidad. Este no puede ser. Por tanto, lo traicionó y fue entregado. Ahora, cuando yo me pongo a mirar esto, entro aquí mismo en el 3 y dice, experimentado en quebranto. Alguien con experiencia. Sí, la hermana Liti hace su profesión, ¿verdad? Ella se sienta en su computadora sin pensarlo, pone los datos, abre la computadora, comienza su trabajo sin... ¿Por qué? Porque es experimentada en eso. ¿Qué significa quebranto? Quebranto es cuando comienzan, si estamos hablando de algo, de una demolición de un edificio, comienzan a quebrantar su estructura. Todo lo que hace fuerte, lo que mantiene ese edificio de pies. Comienzan a tumbarle las paredes, comienzan a tumbarle soportes. Cuando a lo último tumban una viga, el edificio completo se cae porque le quitaron toda la estructura. Cuando está hablando aquí Isaías y dice que Jesús era experimentado en quebranto, o sea, no fue la primera vez que él fue quebrantado. Estas cosas que nosotros estamos leyendo y que estamos viendo han sido un plan desde antes de la fundación del mundo. ¿Y cuál es la evidencia de esto? Que 750 años antes de que esto sucediera, comienza un profeta a ir en el espíritu al futuro y a presenciar lo que está sucediendo en aquel momento. Dicho sea de paso, Isaías no fue el único en esta crucifixión. Pero no estamos hablando de eso, pero es interesante cómo estas personas en el tiempo el Señor los llevó y vieron, fueron testigos de lo que sucedió en aquella cruz. Comienza Isaías a hablar y diciendo, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. El versículo 4 dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Está diciendo 750 años antes de esto, ciertamente llevó, yo lo digo cuando estoy hablando de algo que sucedió, de algo que yo vi, que ya pasó, y lo estoy contando luego del suceso, ¿verdad? Porque si no, tengo que decir, ciertamente llevará, si esto no ha sucedido. Él dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios. O sea, ellos pensaban que él estaba siendo castigado de parte de Dios, porque ellos decían que era un pecador, que estaba blasfemando, diciendo que él venía de parte del Señor. El 5 dice, mas herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Yo me tuve que buscar qué era molido. Y molido era cuando cogen, las personas más adultas pueden ver, los que antes hacían café o arroz y cogían 2 piedras pesadas y le ponían y con un handle le daban así con un mango, y estas 2 piedras hacían que este arroz, este café, este maíz se volviera harina. Esto es lo que está describiendo que sucedió con Cristo, molido por nuestros pecados. Entonces dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. El último verso, y aquí terminamos, dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Quiero explicarle esto bien rápido para despedir. Cuando leemos este verso en el idioma original, en griego o en hebreo, en este caso es Isaías, fue en hebreo. La palabra cordero o oveja en hebreos, la tuve que escribir porque mi hebreo está un poquito, se me está olvidando un poquito. Pero en hebreo, la palabra es talatinot.
o también le dicen tala si ya se sabe que se está hablando de un cordero. Pero la diferencia de esto es que esto no es cualquier cordero. Juan, cuando está en el Apocalipsis, dice la Biblia que él llegó y dice, y cuando subí vi a uno como un cordero inmolado. Pero esa palabra cordero es la que quiero traerle a su mente ahora. Porque nosotros lo vemos como un cordero, es una oveja. Pero la palabra que usan, tala, o en el griego es arnión, es la palabra que se usa para un cordero recién nacido. ¿Cuántos han visto un caballo o cualquier de estos animales nacer? Desde bebecito, bien bebé. No se pueden parar. Si tú ves un caballo, una vaca, una cabra, se paran la primera vez y las piernitas le hacen así, se van de lado. Yo los he visto, me encantan los caballos. Yo he visto caballos nacer y veo que no tienen estabilidad. Ellos nacen y se paran, pero no pueden huir. Si usted viene a hacerle daño, ¿cuántos han comido ternera? Qué rico sabe. Él se las saltó una vez. Y después se dio de cuenta cuando le dijeron lo que era ternera. Mi papá dijo, esta no tocó ni el piso. Y ella dijo, ¿cómo que no tocó el piso? Nació y la cargaron y ahí mismo la mataron y nos la estamos comiendo. Pero esa ternera jamás se imaginó que saliendo de la seguridad del vientre de su madre, lo que le esperaba era un cuchillo para hacer alimento para otras personas. No pudo huir. Esa ternera no pudo dar 2 patadas, no pudo fajar al que lo iba a matar, no pudo quejarse, no pudo hacer absolutamente nada. ¿Por qué? Porque era recién nacida. La palabra arnión o tala en el hebreo, que fue la que usó Isaías, cuando está diciendo aquí, angustiado él, afligido, no abrió su boca, como cordero, digo, como tala, fue llevado al matadero, como un bebecito acabado de nacer. No fue que no pudo, que no quiso abrir su boca, es que no pudo defenderse, es que él mismo decidió venir como un recién nacido, sin la habilidad de huir por su vida, sin la habilidad de fajar al que le iba a hacer daño, sin la habilidad de quejársele a nadie. Él decidió venir de una forma tan inocente e inofensiva que no podía defenderse. Esto me hizo a mí hasta llorar. ¿Por qué? Porque vemos un bebecito recién nacido. Si usted lo deja caer, él no va a ver sus manitas para agarrarse de la mesa. Cae ahí, se acabó. Si usted no le da de comer, por más que llore, no puede pararse. Dependen totalmente de su madre, de su padre o de quien esté a su cuidado. En este momento, Isaías entendió lo que hace muchos años el Señor le había mostrado. El día que le fue quitada su seguridad, el día que le fue quitada su defensa, el día que le fue quitada su fuerza, él tuvo que ver una visión donde una persona con más autoridad, con más fuerza, con más valor, con más armas que las que ellos contaban, tuvo que pararse a decirle, aunque tú te sientas solo, aunque todo se está cayendo en cantos, mírame a mí, que yo tengo más poder de todo lo que... en el momento más seguro que tú has estado, no se acerca al momento que yo puedo ayudarte. Entonces, lo único que yo quiero decirle a ustedes hoy, hubo un Cristo que desde el principio tuvo un plan y hizo que este hombre Isaías, 750 años antes que sucediera, viera esto en el Espíritu, para que no hubiera ningún tipo de duda cuando pasara 750 años después de que esto se iba a cumplir, de que Él está con nosotros, de que Él es mayor que su duda, mayor que su deuda, mayor que su trauma, mayor que sus preguntas, mayor que su herida y que su debilidad. Hoy, lo único que estamos aquí es para yo recordarle a usted que si en algún momento usted ha dicho, heme aquí, envíame a mí, Señor, estas palabras no han quedado en el aire. Simplemente pídale al Señor la habilidad de entender cuando Él lo está enviando o cuando Él está hablando. Todo el tiempo, todos los días nos habla. Todos los días ignoramos lo que Él nos dice. Todos los días nos pasa por encima sus palabras, porque nos perdemos en los detalles.
entendamos de que aún en lo que nosotros catalogizamos como un accidente o como algo, como una prueba, es el momento donde más cerca Dios está de nosotros. Es lo que Dios usa para hacer que estas cosas sucedan. Es lo que Dios usa para activar este llamado en su vida y en la mía. Si un día Dios le ha hecho una promesa y si usted ha aceptado esa promesa, créalo y comience a hablar como que esto está. La Biblia dice que Él nos ha dado la autoridad para llamar las cosas que no son como si fuesen. O sea, ninguno de nosotros tenemos que estar diciendo yo no voy a poder vencer esta debilidad, sino que agarre su debilidad y en esa debilidad haga que el poder de Dios se perfeccione. Pablo le oró al Señor y le dijo: Señor, quita de mí esta debilidad, esto que está encima de mí, que no me deja como que crecer o acercarme de la forma que yo creo que puedo hacerlo, si no está esta debilidad. ¿Sabe lo que el Señor le contestó? Bástate de mi gracia. La fuerza que yo te doy es más que suficiente para que tú luches contra tu debilidad. Si Dios te quita tu debilidad, entonces ¿dónde va a perfeccionar su poder en ti? Entonces, ¿cómo tú vas a saber que no eres tú, que es Dios? Si yo hubiera tenido un mensaje completo y anoche en casa hubiera hablado lengua y esto me hubiera tocado y hubiera venido aquí con la seguridad y 2 páginas llenas de cosas que leer, entonces puede que yo diga: wow, anoche estuve 4 horas y escribí todo esto. Pero qué lindo es pararme aquí y decirle: estoy sumamente nervioso, lo único que tengo para ustedes es un Dios te bendiga. No sé qué más voy a decirle, pero hubo uno que entregó su vida y que a propósito vino como un cordero recién nacido, sin la habilidad de defenderse, para que usted y yo hoy tengamos defensas, para que usted y yo hoy tengamos fuerzas. Se hizo débil para que usted sea fuerte, se hizo pobre para que usted sea rico, se alejó de Dios para que usted pueda acercarse a Dios, se hizo ser golpeado hasta la muerte para darnos vida, para defender nuestros golpes, para sanar nuestras heridas. Tenemos que entender que el sacrificio de Jesús no solamente fue un suceso, fue algo que fue anunciado a través de la palabra desde los tiempos más antiguos. Job, uno de los libros, piensan que es más viejo que Génesis. Y Job dijo: si hubiera un intermediario, alguien en el medio de tú y de mí, que pueda hablarle yo a él y él a ti, porque él es demasiado grande para yo hablar contigo directamente. Desde ese tiempo habían personas entendiendo que hay un ser tan supremo y nosotros tan diminutos, pero Él anhela que nos acerquemos y Él proveyó una forma de poderlo hacer. Hay un Dios dentro de usted, hay un Dios dentro de mí. Aquel que se paseaba sobre las aguas es el que guía sus pasos. Aquel que abrió el mar rojo es el que abre el camino para que usted pueda caminar. Dejemos de ver a Dios como un Diosito. Dejemos de ver nuestras pruebas como una debilidad o como un ataque del enemigo. Sáquese el enemigo de la mente, porque donde está Dios, dice aquí en el capítulo 6, y su gloria llena toda la tierra y sus faldas cubrían el templo. No hay espacio para que enemigo ninguno esté haciendo una mala batalla. Yo tengo un trabajo, mi trabajo, ir por el mundo y predicar las buenas nuevas a toda criatura. El que creyere y fuese bautizado, mas el que no creyere, esa es mi misión. Y yo he dicho: heme aquí. Por tanto, me escuchen o no me escuchen, yo tengo que decir que hay uno que fue, que es y que será por encima de nuestro dolor, por encima de nuestras dudas, por encima de nuestras preguntas, por encima de nuestras debilidades, por encima de los traumas que sucedieron cuando éramos niños, por encima de aquellos que a propósito nos golpearon cuando éramos niños. Eso Él lo va a utilizar y lo va a moldear para que cuando esas palabras que usted dijo: heme aquí, envíame a mí, y le toque
ser enviado, no hayan dudas. Y entiendan que no es usted, que hay uno por encima de todas las cosas, que todos nuestros dolores fueron planeados ya para nosotros levantarnos en Él. Descansa en el Señor. En Dios hay descanso. Esto no es un trabajo. Servirle a Dios no es un trabajo. En ningún momento yo he dicho, ay, tuve que dejar esto, tuve que hacerlo. No, todo Él lo canalizó y para mí es un privilegio, un honor, un placer decirle a usted, Dios les bendiga. O sea, los llene en abundancia de su poder, de su amor, de su bondad, de su misericordia. Porque eso es lo que Él ha declarado para cada uno de nosotros. Hay victoria en Cristo. ¿Cuántos lo saben? No es que Él le va a dar la victoria. Él se la dio hace 2000 años en este evento que 750 años antes que sucediera fue anunciado. Hay victoria en Cristo. Y la victoria es de Él, como decía la hermana Eva. ¿Por qué? Él dijo que nosotros vamos a andar de gloria en gloria, de victoria en victoria. No es porque vamos a ir de lucha en lucha, de guerra en guerra. No hay victoria si no hay pelea. No hay gloria si no hay ganas. Si no hay ganas. Si no hay victoria, no hay gloria. Si no hay victoria, no hay gloria. Tiene que haber guerra para haber victoria. Por tanto, cuando venga estos momentos que nosotros sentimos como ataques, gracias Señor, que yo tengo que aprender de esto. Amén. Y ya, la victoria fue entregada. Agárrela, abrácela. Se llama Cristo. Esa es su victoria. Antes de entregar, yo siempre tengo que pedir esto. Si hay alguien que no ha aceptado a Cristo como su Salvador, Jason, saludos, mi brother. Si hay alguien que no ha aceptado a Cristo como su Salvador, quiero decirle a usted que esto es sencillo. Aquí nadie le está diciendo, tienes que aceptar a Cristo y después hacer esto, y después hacer esto, y después hacer esto. Jesús dijo, venid a mí, los trabajados y cargados, yo los haré descansar. Mi yugo fácil, mi carga liviana. Te sientes caído, yo te levanto. Te sientes triste, yo cambio tu tristeza en alegría. Te dejó tu padre, tu madre, aunque mi padre y mi madre me abandonaron, con todo Jehová me recogerá. Un aplauso a Cristo. Y simplemente, si usted se siente que ha caminado lejos del Señor, lo único que Él no está preguntándole por qué lo hizo, por qué me fallaste, por qué hiciste eso de Él, por qué caíste. Nada. Él no le está preguntando nada. Simplemente le dice, hey, borrón, cuenta nueva. No quiero saber nada, ya yo lo pagué. Yo sabía que esto iba a pasar. Por eso pagué el precio tan alto que pagué, para cuando tú te sientas que no eres digno, que no lo somos, pero a través de mi sangre, dice que perdona multitud de pecados. Su sangre perdona multitud de errores. No tenemos que ser perfectos. Él no nos llamó a ser perfectos. Él nos llamó a estar dispuestos. Todos los que estén dispuestos a recibir ese mandato de parte del Señor. Si no hay nadie para Cristo, todo aquel que quiera, no tiene ni que pasar aquí, levante su mano ahí mismo donde usted está y ore conmigo. ¿Por qué? Porque van a venir los momentos donde este llamado que leemos en la palabra que Dios ha hablado sobre su vida comience a activarse en su vida. Y cuando esto ocurra, lo único que va a mantener sus pies en el camino es entendiendo que hubo un mandato, hubo un pedir. Cuando Dios le dijo a usted, ¿quién irá por nosotros? ¿A quién yo puedo enviar? Y usted dijo, heme aquí. Yo no merezco ir. Yo no merezco estar parado en un lugar santísimo. Mis pies tropezaron mucho. Mis pies aún tropiezan. Aún camino como un niño. Pero en la palabra me dice desde niño, oh Israel, agarré tu mano y guié tus pasos. Y cuando te caías y te rayaba la rodillita, yo te paro, yo te subo y yo te echo a seguir caminando. Esto no es, Él no está llamando personas perfectas. Él está llamando personas dispuestas.
Todo el que quiera, voy a alzar su mano conmigo y repita esta oración. Amado Padre Celestial, amado Padre Celestial, he escuchado tu palabra. Gracias porque nos hablas. Hoy vuelvo y repito, heme aquí, envíame a mí. Entiendo y sé que van a haber momentos donde la cruz va a pesar, donde mis rodillas van a doler, donde mi hombro se va a pelar, donde los comentarios de mis hermanos me van a doler, donde piedras en el camino molestarán mis pies. Pero tú has prometido en tu palabra que si yo pongo mi mirada en ti, tú caminarás conmigo, tú caminarás y guiarás mis pasos. Guía mis pasos, Señor, para caminar hacia ti y para extender mi mano y llevar conmigo a aquellos que se han caído en el camino. Dame amor de ese que tú tienes, con el que me miraste a mí, para yo mirar a mis hermanos, para yo ayudar a mis hermanos. Gracias, Padre, para tu gloria y tu honra, en el nombre de Jesús. Un aplauso a Cristo. Un aplauso a Cristo. Que el Señor los continúe bendiciendo. Gloria a Dios. ¿Cuántos se edificaron con esta hermosa palabra? Creo que el mensaje más grande es ese, ¿verdad que sí? Ahí está todo encerrado en la Biblia. Jesucristo, el siervo sufriente. Dicen los judíos que se convierten al evangelio, al cristianismo, dicen que es el capítulo que ellos no quieren leer, el capítulo 53 de Isaías, porque entonces tendrían que aceptar que su Mesías venía a sufrir. Por eso es que la historia de que venía como un guerrero no le cuadra con Isaías 53. Entonces aparece Cristo con Isaías 53, que gana la libertad no solamente del pecado, del reino espiritual en la cruz. Le dicen que no, que entonces cuando usted lo lleva a Isaías 53, se le pone en conflicto el rey que ellos esperaban, y el rey vino para morir y entregar su propia vida. Estaba escuchando en esta mañana, mientras él predicaba la historia de David Nash. Dice que eso fue en el año 1850 por ahí, que todavía no había llegado mucho el evangelio aquí en los Estados Unidos. La iglesia que se conocían era la iglesia bautista, y las bautistas pero todavía no experimentaban, porque muchos de la iglesia bautista no creían en el movimiento del Espíritu Santo y lo miraban como algo emocional o algo fuera. Y este hombre se llamaba Nash, dice que fue una iglesia bautista. Entonces se había convertido que se llama Moody, que era un abogado prominente aquí en Nueva York. Se había convertido, y Moody decía, era un abogado prominente, que no voy a extenderme, esto lo hice un minutito para conectarlo. Entonces dice que tuvo una inquietud en una iglesia y fue. Dice, pero esa gente predican y lo que predican como que no lo viven, no lo demuestran. Hablan de milagros y yo no veo milagros aquí. Hablan de fe, yo ni los noto. Dice que los veía tristes. Hablaban de poder, no se le notaba. Dice que eso lo conmovió, era un abogado prominente. Pero se había convertido este amigo que se llamaba David Nash. Y David Nash tuvo una experiencia tan profunda con el Señor, Cano. Dice que amaba tanto a las almas. Recibió ese mensaje de heme aquí, envíame a mí. Pero él pensaba que Dios lo iba a enviar a las naciones. Escuchen esto está en la historia, lo que quieran pueden buscarlo, y usted es impresionante, porque lo que trajo el gran avivamiento a los Estados Unidos de América fue a través de David Nash. Y el problema era que David Nash no era un predicador. David Nash era un simple creyente que va a una iglesia bautista, se convierte, fue pastor, y como último, como no predicaba, lo botaron de la iglesia, pues no sabía predicar mucho. Se encerró un cuarto a llorar. Y dice que el Espíritu lo tomó y lo ponía a llorar. Y a llorar se pasaba 3 días, 4 días llorando en un cuarto, 4 días. De momento hace la amistad con este gran predicador, y el Señor, te voy a conectar a este hombre.
Entonces, las grandes campañas que conmovieron los Estados Unidos de América, tanto el avivamiento que hubo en Los Ángeles en 1852, que se canta al de arriba y al de abajo, que llegó Pentecostés, aquí viene una vida, puede pasar por lo que quieran, hermano, adicional, que se queden allá, pero si quieren, el hermano Cano ora, no lo estoy obligando, pero ella quiere pasar. Cano pasa por aquí, vamos a ver. Ella quiere la oración, si alguien más la quiere, esto es importante. Gloria a Dios. Estén pendientes de ella, cerca de ella, por si acaso Dios la toca, amor, Dios la va a libertar hoy y va a romperles. Para eso murió Cristo, ¿verdad? Sí, hermano, para que ella no viva afligida con este azote. Sí. Jesús, vamos a orar por ella. Hazla libre, Espíritu Santo. Hazla libre. Todo azote a la vida de esta mujer, azote en su interior, azote en su alma. Tú viniste a libertar a los cautivos, a libertar, a romper, a desatar, a quitar manto de tristeza y manto de alegría. Espíritu triste en espíritu alegre, en vez de ceniza, gozo. Que ella pueda ser libre en el nombre de Jesús. Nueva en sus pies, coyuntura, pies, rodilla, suprimida, toca, fuego de Dios, quema, corre poder de Dios por su cuerpo, corre. Tormento espiritual, tormento mental, reaco. Azote, fuera de la vida de ella, la patrulla que gobierna. Espíritu Santo. Soy libre.